Bueno, números complejos. Tenemos la definición. Básicamente el conjunto de los números complejos se define como el conjunto de todos los números de la forma A más BI, donde A y B son números reales. Vean que aquí se ve muy claro que la parte real del número Z es A y que la parte imaginaria es B, por el hecho de que tiene esta I. Y de esta forma vamos a ver que cualquier número complejo lo vamos a poder representar en el plano cartesiano como cualquier par ordenado A, B, es decir, el A va a estar, bueno, el eje X va a representar el eje o la parte real y el eje Y sería la parte imaginaria. Tenemos operaciones básicas para la suma. Nada más tomar en cuenta que yo puedo sumar las partes reales y luego las partes imaginarias por separado, no puedo unirlas. Luego el producto, aquí está la fórmula, aunque yo sinceramente prefiero solo distribuir, porque vean que A por C, acá está. Luego A por DI, luego BI por C, y por último B por D y por I a la 2. Vean que I a la 2 es menos 1, entonces queda menos BD, que sería esta de acá, que ven que termina siendo parte real y está la parte imaginaria. Así que cualquiera de las dos se lo aprenden o bien lo realizan. Luego, para un cociente, es nada más colocarlo. No obstante, cuando yo tengo escrito el número así, yo no puedo determinar cuál es la parte imaginaria y cuál es la parte real. Por esa razón multiplicamos por uno conveniente que tiene el conjugado del denominador para poder hacer diferencia de cuadrados y que me quede ya aquí abajo en el denominador un número. Así ya voy a poder separar como la parte imaginaria y la parte real. Y bueno, esto que dije anteriormente, que I a la 2 es igual a menos 1 es muy importante porque de ahí es donde sale que I es igual a la raíz de menos 1. Luego la forma polar de un número complejo. Aquí vamos a utilizar las mismas formulitas que ya utilizamos la clase anterior con coordenadas polares. Así que vamos a tener que Z igual a A más BI. Voy a poder escribirlo como la parte real, como el X, que es R por coseno de zeta, y la parte imaginaria, que recuerden que se representa en el eje Y, como R por seno de zeta, por I. Ahora, ¿quién es R? R va a ser el módulo, es decir, la longitud del rayo, que estaría dado como la raíz cuadrada de A a la 2 más B a la 2. Y el ángulo sería igual del que ya habíamos estudiado, que sería el arco tangente de B sobre A. Ahora, el único detalle aquí importante es que se acuerden que ahí hay que tomar en cuenta en qué cuadrante estoy, porque si no, lógicamente no voy a obtener el mismo número. Y para eso se pueden fijar en el signo del A y el B. El A y el B van a estar en el primer cuadrante, pues si ambos son positivos. Si por ejemplo el A es negativo, pero el B es positivo, es porque estoy en el segundo cuadrante y así sucesivamente. Y por aquí tenemos una propiedad del módulo, que es que si yo calculo el módulo de un Z a la menos 1, es lo mismo que tener de 1 entre el módulo de Z. Y este angulito, ya sabemos que se mueve contra las manecillas del reloj y iniciando en 0. De hecho, aquí no lo apunté, pero al ángulo que está entre 0 y 2pi, o bueno, en la primera vuelta como tal, se le va a llamar argumento arc de Z. Ya todos los demás van a ser coterminales a este angulito de aquí. Igual por ahí en el resumen aparece. Que lo podríamos poner aquí. Sí, lo voy a agregar aquí un toquecito.
Voy a poner que el ángulo, ya. Voy a poner el argumento de Z es igual a cita si este se encuentra. Bueno, si es el básico, ¿verdad? Se encuentra entre 0,2 pi. Ya, por ahí va a quedar. Muy bien. Ahora vamos a tener el famoso conjugado de un número complejo. El conjugado de un número complejo es el mismo número, pero le cambiamos el signo a la parte imaginaria. Entonces vean que el conjugado de un número gráficamente se ve como su reflejo con respecto al eje X. Porque si aquí tenía Z, su conjugado va a estar acá, porque la coordenada es A, B y A, menos B. Luego, el conjugado de un conjugado es el número original. El conjugado de la suma es lo mismo que la suma de los conjugados. El conjugado de un producto es lo mismo que el producto de los conjugados. Luego aquí la parte real de un número entero es igual a un medio del número original más su conjugado de la imaginaria es 1 sobre 2 y del número original menos su conjugado. Y z a la menos 1 es 1 entre z, que eso lo podría escribir como el conjugado de z sobre el módulo de z al cuadrado, que se vería de esta otra forma. Esos son propiedades que tal vez sirven para demostrar alguna igualdad, ¿verdad? En específico. Luego tenemos el famoso teorema de Moivre. Lo que me dice es que si yo tengo un número z, ya sabemos que en polares se escribe como r coseno de zeta más r seno de zeta, e incluso lo podemos pasar a la notación exponencial, que sería r por e a la i zeta más e a la menos zeta por i entre 2, más y el r por, y el seno es lo mismo, pero con la resta. Y se cumple que si yo elevo un número a una potencia n, él va a ser igual a elevar el r a esa misma potencia por coseno de n por zeta más r a la n de seno de n por zeta por i. Ahora, una observación importante es que esto, si yo quisiera simplificarlo, se va a ver de esta forma. R por e a la i zeta. Y esta fórmula entonces se vería de esta manera. E incluso, ahorita que veamos este otro teorema, vamos a tener esta otra que es para las raíces enésimas. Entonces, todo polinomio no constante con coeficientes imaginarios van a tener al menos una raíz. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un número z de esta forma, las n raíces de este polinomio, vean que esto es z a la n menos z, x a la n menos z igual a 0. Entonces despejo el x a la n igual a z, es decir, x sería igual a la raíz enésima de z. Ahora, esa sería la solución, ir a encontrar las raíces de z. ¿Cómo las encuentro? Con esta fórmula. Esta fórmula me dice que voy a ir a encontrar m cantidad de raíces que van desde 0 hasta n menos 1 utilizando esta fórmula. Y vean que esta la puedo escribir de esta otra forma, utilizando esta otra notación, ¿verdad? Para que tomen eso en cuenta por si en el examen les piden una o la otra notación. Es nada más utilizar las formulitas. Uno ya sabiendo el valor de R y de N y del K o del M, en este caso, puede ir a sustituir y listo. Bueno, por si acaso, en el Walker Day, ustedes ya saben que hay un montón ahí de ejemplitos y viene muchísimo mejor explicada la materia, ¿verdad? Yo ahí lo que les hice fue como una especie de resumencito. Y aquí en León viene lo mismo. De hecho, viene todo lo que acabamos de ver, el número complejo, el conjunto, las operaciones, el conjugado, propiedad del conjugado,
el módulo, las propiedades del módulo. Vienen ahí unas cuantas más. La representación gráfica, la representación polar. Vean que aquí viene lo del argumento que les decía, arc de z es igual al ángulo entre 0 y 2pi. Y ya cuando vean arc de z en minúscula, hace referencia a cualquier ángulo coterminal. Luego por aquí viene ahí otra igualdad. Bueno, un z por w y un z entre w, pero en la forma polar. El teorema de Moivre, las raíces. Está la formulita de Euler que les dije que se puede expresar de esta otra manera. Y igual, lo de las raíces, ¿verdad? Vean que por si acaso aquí están estas desigualdades, que yo las puse ahí como de manera implícita, aquí vienen más explícitamente. Y por último, lo de las raíces. Lo de las raíces es muy sencillo, porque si ustedes tienen una función z, que tiene parte real y parte imaginaria, lo único que hacen es separar las integrales de esta manera. Y como la y es una constante, pues nada más la sacan. Entonces, ¿qué significa? Que ustedes integran estas dos funciones a como ya están acostumbrados, que es en R. Y las constantes ahí nada más las ponen. Vean que aquí pasa exactamente lo mismo. Y por ahí viene un par de propiedades que el conjugado lo pueden tener fuera o dentro de la raíz, al igual que la parte real o la parte imaginaria. Esas son ahí pequeñas propiedades importantes. Y básicamente eso es lo que hay que saber de los números complejos. No sé si tienen alguna duda. Bueno, entonces hagamos la practiquita. Bueno, el ejercicio 1 es muy básico, es simplemente para identificar la parte real imaginaria, pero obviamente tenemos que primero tener el número escrito de la forma A más BI. Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer de primero? Multiplicar los paréntesis. Exactamente, y distribuimos. Ok, esto es menos 2i más 1 por 4, 1 por 3i, menos 2i por 4, menos 2i por 3i, que sería lo mismo que tener menos 6 por i a la 2, y luego menos 6, menos 12i más 7i. Pero esto es tener menos 2i más 4, menos 3i menos 8i. Y se acuerdan que i a la 2 es menos 1. Entonces tendríamos realmente un más 6, menos 12i más 7i. Y aquí venimos a sumar todo. Tenemos primero las partes reales, 4 más 6 menos 6, más el menos 2, menos 3, menos 8, menos 12 y más 7i. Lo que sería igual a 4. Y aquí tendríamos menos 6, menos 8, menos 14, menos 12 es menos 26 y más 7. 26 más 7, 19. Profe, una pregunta. Ajá. En el menos 3i, que cambia, bueno, arriba estaba más 3i, pasa a menos 3i. Es por... Entonces, sí, ¿verdad? Ajá. Gracias. Entonces vamos a ver, más bien sería 3 menos 2, 1, menos 8 sería menos 7 y se va con este 7 y me queda solo el menos 12. Perfecto. Entonces 4 menos 12i.
La parte real sería 4. exactamente. ¿Y la imaginaria? El menos 12. Correcto. Entonces, y eso era todo, ¿verdad? Ay, yo le di grabar a esto. Sí. Sí, qué susto. Ok, perfecto. Vamos con la B. Dice que es z sub 1 a la menos 1 por z sub 2 a la 2 su respectivo conjugado. Aquí hay dos formas. Podemos separar el producto en el producto de los dos conjugados y ahí ir haciéndolo, o podemos calcular todo y al final aplicarle el conjugado. Yo creo que es más fácil eso. Menos trabajo. Entonces vamos a iniciar con z sub 1 a la menos 1 por z sub 2 a la 2. Esto sería 3 menos 5i a la menos 1 por 1 más 4i a la 2. ¿Qué dijimos que era z a la menos 1? Uno sobre z. Exactamente, es igual que en los reales, ¿verdad? 1 sobre 3 menos 5i. Y luego aquí sería una fórmula notable. O sea, 1 a la 2 más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces tendríamos 1 más 8i y 4 a la 2 es 16, pero por i a la 2 es menos 16. Sobre 3 menos 5i. Esto sería igual a tener menos 15 más 8i. Y se acuerdan que cuando tenemos esta división yo no puedo ver cuál es la parte entera y la real. Entonces, ¿qué hay que hacer? Multiplicar por el conjugado. Exactamente. Por uno conveniente que corresponde al conjugado del denominador. O sea, 3 más 5i. Y ahora sí, esto va a ser igual a, vamos a distribuir acá arriba. Sería menos 15 por 3, menos 45. Menos 15 por 5, 75 negativo. Luego 8 por 3, 24i. Y luego 8 por 5, 40, pero y a la 2 sería menos 40. Sobre, y aquí podemos hacer una diferencia de cuadrados. Ven que sería el 3 a la 2, que es 9, y menos el 5 y a la 2. 5 y a la 2 sería menos 25, así que esto es más 25. Bueno, de hecho voy a dejarlo así. Así que esto sería menos 85 y menos 51i. Sobre 9 más 25, 34. Y ya ahora sí, nada más nos quedaría separarlo y aplicarle el respectivo conjugado. Esto va a ser igual a menos 85 sobre 34 menos 51 sobre 34i. Entonces, finalmente, z sub 1 a la menos 1 por z sub 2 a la 2 conjugado es igual a menos 85 sobre 34 y le cambiamos el signo al segundo. Menos 54 sobre 34i. Entonces, la parte real sería
Menos 85 sobre 34. Ajá, y la imaginaria. 51 sobre 34. Y listo, ¿verdad? Eso sería. Ven que el orden de prioridad y todas las cosas igual que hay en R. Simplemente es agregarle de que ese día a la 2 es menos 1. Básicamente es la diferencia. Vamos ahora con la 2. Dice que haya la representación polar de z igual a menos 6 raíz de 3 menos 6. Ok, ¿qué dos cosas o qué dos variables ocupamos para las polares? R y el ángulo. Exactamente. Vamos a primero determinar quién es A. O sea, la parte real, que es menos 6 raíz de 3, y la imaginaria, que es menos 6. Ahora, el R. La formulita era el A a la 2 más B a la 2. Es decir, menos 6 raíz de 3 a la 2 más menos 6 a la 2. Lo que quiere decir que esto sería 6 por, bueno, 36 por 3 y más 36, que sería 144 y sobre 12, me parece. Y luego el zeta, que recuerden que es arcotangente del B sobre A. Es decir, arcotangente de menos 6 sobre raíz de 3, que es lo mismo que el arcotangente de 1 entre raíz de 3. Y el arcotangente de 1 entre raíz de 3 era pi sextos. Ahora sí, si el A es negativo y el B es negativo, ¿en qué cuadrante estamos? En el tercero. Exactamente. Pi sextos estará en el tercer cuadrante. Está en el primero. Exacto. Entonces hay que ir a buscar cuál es el ángulo que queremos realmente. Es decir, ese pi sextos que está entre 0 y 90, bueno, y pi medios, que es el primer cuadrante, recordemos que va a ser referencia en realidad al ángulo de referencia. Eso suena muy redundante, pero ustedes entendieron, corresponde al ángulo de referencia. Entonces, eso significa que aquí está el ángulo de referencia que vale pi sextos. ¿Cuánto significa que va a valer el ángulo real que andamos buscando? Pi sextos más pi. Exactamente. De aquí hasta aquí yo sé que hay pi, le sumo el angulito de referencia. Lo cual termina siendo 7 pi sextos. Así que ya tenemos los dos elementos que ocupábamos, por lo tanto, z, recordemos que es r por coseno de zeta más r por seno de zeta. Es decir, 12 coseno de 7 pi sextos más 12 por seno de 7 pi sextos. Y obviamente si ustedes quieren, bueno, por ahí, si ustedes quieren revisar esto, lo que hacen es meter esto en la calculadora en radianes y obviamente este 12 por coseno de 7
pi sextos les tiene que dar menos 6 raíz de 3. Y 12 por seno de 7 pi sextos les tiene que dar menos 6. Y así ya pueden verificar que sí les dio el número correcto. Ven que también se puede escribir así. Voy a escribir por ahí así. O sea, también lo pueden poner como z igual a r, que es 12 por e, 7 pi sextos de i. Cualquiera de las dos. Solo que aquí se ve más claro de cuál es cuál, ¿verdad? ¿Qué parte es cuál? Pero ambas funcionan. Listo. Ahora me piden que usando la fórmula de Moivre calcule z a la 5 para z igual a 2 por 1 más i. Vean que eso realmente le podemos ver como 2 más 2i, ¿verdad? Para ver la parte entera y ver. Recordemos que para esa formulita, bueno, para calcular eso tenemos la formulita del r a la 5 por, y el ángulo lo vamos a multiplicar por el n, que sería esta de acá. Me la voy a traer. Así que igual necesitamos iniciar calculando el valor de r y el valor de zeta. ¿Quién dijimos que era r? La raíz de la a la 2 más el b a la 2. O sea, es la raíz de 8. Y el zeta es arcotangente de b sobre a, que es arcotangente de 1, lo cual es pi cuartos. Y ya teniendo esto, podemos simplemente aplicar la formulita. Que sería el z a la 5 igual a el raíz de 8 a la 5 por coseno de 5 veces el pi cuartos y más el raíz de 8 a la 5 por el seno de 5 veces pi cuartos. Por lo tanto, esto es igual a, bueno, eso sería 8 de 8, 16 raíz de 8. Por coseno de 5 pi cuartos más 16 raíz de 8 de seno de 5 pi cuartos. Y si lo quieren con la otra notación, bueno, y recuerden que eso, si lo quisieran así, vamos a poner aquí la otra formulita. Sería esta de acá. Lo mismo que tener 16 raíz de 8 por e a la 5 pi cuartos de i. Y listo.
Cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Todo bien hasta aquí? Profe, es que yo lo estoy haciendo en la calcu, Ujú. porque mentalmente sí me cuesta, pero me da 64 por raíz de 8. Y yo, sí, sí, sí. Gracias. Porque dije, lo peor es que lo dije, que de aquí sale un 8 a la 2, 8 por 8, y de 8 por 8, 6, 4. Gracias. Estaba sumando en lugar de multiplicar. Listo, perfecto. Bueno, ahí están las dos notaciones porque no sabemos cuál de las dos les van a preguntar. Bueno, igual si quisieran, si esto lo meten en la calculadora, pues obtienen el valor del numerito como tal, ¿verdad? Esa es otra forma también de verlo. Pero aquí lo dejé en polares. Pero si se los piden en castellano, digamos, van a tener que meter eso a la cálculo. Ese sería el número. 4. Considere este polinomio y compruebe que x es igual, bueno, x como 2y o menos 2y son raíces del polinomio. ¿Qué era hacer una raíz de un polinomio? Que la solución es 0, creo. O que Dígame tiene otra vez, es que solución. no escuché. Que la solución es 0. O que tiene solución. Más bien que tiene solución y que esa es una solución. O sea, esa es un cero, una raíz o una solución. Básicamente es el sinónimo. Y yo no sé si se acuerdan de precálculo, cuando en un polinomio yo ya había encontrado una raíz, ¿cuál era el residuo si yo hacía la división sintética? Porque eso es una solución. En otras palabras, es un divisor, un factor que va a ser divisor. Bueno, si lo pongo ya como factor, ¿verdad? Como x menos 2y o x más 2y. Cuando eso pasaba, es como que yo les diga que el 12 es el polinomio, pero en este caso estoy agarrando el ejemplo un número, y 4 es el divisor o la raíz. Entonces, ¿cuánto es el residuo de 2 entre 4? 0. Ajá. El ejemplo no es el mejor, ¿verdad? Porque estoy hablando con números, pero no importa, ¿me entendieron la idea? Por ahí en precálculo se estudiaban unos famosos teoremas, el teorema del residuo y del factor, que precisamente lo que nos decía era que para determinar si algo era un cero era solo sustituir en el polinomio original y esto les tenía que dar 0 y ese 0 de hecho era el mismo residuo. Entonces en este caso lo más sencillo va a ser eso, ir a determinar cuánto es P evaluado en 2i y en menos 2i. Así que es lo que vamos a hacer. Tendría el 2i a la 4 menos el 2i a la 3 menos el 2i a la 2 menos el 4 por 2i menos 24. Ok, empecemos. Esto es un 2 a la 4 por un i a la 4 menos un 2 a la 3 por un i a la 3 menos 2 por un 2 a la 2 y un i a la 2 y menos 4 por 2i menos 24. ¿Cuánto es 2 a la 4?
16. Perdón, no sé cómo llegó esto aquí. El I a la 4, ¿cuánto sería? 1. Ajá, porque es I a la 2 por I a la 2, ¿verdad? Entonces ahí se va y queda positivo. Ahora sí, menos el 2 a la 3 es 8 y el I a la 3, Menos I. ajá, entonces sería más 8i. Luego aquí tenemos un 2 a la 2 que es 4 y a la 2 es menos 1, entonces menos por menos más y queda 8. Y luego menos 8i menos 24. Así que esto se va. Y vean que queda 16 y 8 son 24, menos 24, 0. Así que listo. Sí se cumple, ¿verdad? O sea, efectivamente es una raíz. Ahora vamos con menos 2, ¿sí? Entonces esto es igual a menos 2i a la 4, menos el menos 2i a la 3, menos el 2 por menos 2i a la 2, menos 4 por menos 2i y menos 24. Entonces esto sería, vayámoslo viendo de una vez. Vean que como es una potencia par, da igual, ¿verdad? Va a ser lo mismo que el 2i. Porque el menos 2 a la 4 va a seguir siendo 16 y el i a la 4 es un más 1, así que 16. El que va a cambiar es este, porque ven que el menos 2 a la 3 es menos 8 y el i a la 3 va a seguir siendo menos. Así que queda 8i, pero con este menos de aquí queda menos 8i. Luego menos 2i a la 2 sería menos 2 a la 2, 4 y el i a la 2 es menos 1, menos 4, pero por ese menos 2 sería más 8. Luego tendríamos menos por menos más 8i y menos 24. Ven que quedó igual al de arriba, solo que estos dos cambiaron de orden, pero igual se siguen cancelando. Y estos terminan dando 0. Así que ya demostramos que ambas son raíces. Ahora, este polinomio es de orden 4. ¿Cuántos ceros va a tener? ¿O cuánto es la cantidad de ceros o de raíces o de soluciones máximas que va a tener? 4. Exactamente. Puede ser que sean 4 diferentes o que por ahí haya alguna repetida. Ahora sí, me dicen que determine todas sus raíces y su factorización. Hay varias formas de hacerlo, pero dado que ya me dieron esa información, y voy a utilizarla. Puede ser división sintética para empezar a simplificar eso un poco. Así que los coeficientes, ven que ya está ordenada el x a la 4, a la 3, a la 2, a la 1 y constante. 1, menos 1, menos 2, menos 4 y 24. Voy a empezar con menos 2i. Profe, sería menos 24. Menos, sí, gracias. Empezar con 2i. Da igual en qué empiece, ¿verdad? No va a afectar en absoluto. El primer número se bajaba, 1 por 2i, 2i menos 1. Ahora tengo que hacer 2i por 2i menos 1. Esto es igual a 4 por i a la 2 menos 2i.
Eso viene a ser menos 4 menos 2i. Ahora esto sería menos 6 menos 2i. Hay que multiplicarlo por el 2i. Así que tendría menos 12i menos 4i a la 2, que sería menos 12i más 4. O sea, 4 menos 12i. Pero ven que 4 menos 4 se va y me queda solo el 12i. Y 12i por 2i. Y es 24. Bueno, pongámoslo aquí. 2i por menos 12i. Es lo mismo que tener menos 24 por i a la 2. Cual es igual a 24 positivo. Así que esto me da 0, que fue el residuo y que obtuvimos acá, ¿verdad? Y ahora voy a hacerlo con el menos 2i. 1 por menos 2i es menos 2i. Menos 2i más 2i menos 1 me queda menos 1 por menos 2i es 2i. 2i menos 2i se va y me queda solo el menos 6. Menos 6 por menos 2i es 12i positivo y me da 0. Entonces ven que aquí tengo esto y el cociente, lo cual me da x menos 2i, x más 2i, y luego x a la 2 menos x menos 6. Y eso es factorizable, x por x y menos 3 por 2. Lo que significa que esto termina siendo x menos 2i, x más 2i, x menos 3 y x más 2. Ese sería mi p de x factorizado. Ahora, otra forma es que ustedes metieran en la calculadora desde el inicio los factores de esto, ¿verdad? De hecho, voy a hacerlo también así, para que les quede por ahí. Si ustedes meten en la calcu esto, les quedan los famosos ceros o las soluciones. Eso sí, en la calcu blanca es que funciona esto. En la otra en la calculadora, la grisita, lamentablemente no trae para grado 4. Entonces, en ese caso, ocuparían aplicar el teorema de las raíces racionales, que eran los divisores de estos entre los de estos, pero este solo tienen más menos 1 y este tiene más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6, más menos 8, más menos 12, más menos 24. Entonces recuerdan que eran los divisores de estos entre los de estos, pero como este es solo uno, los divisores son esos. Y ya luego se iban y evaluaban todos los posibles ceros de esta misma manera, ahí sustituyendo todo, y es el que le dé 0. Que al final es lo mismo, que metan el polinomio en la calculadora y les pidan las soluciones. Entonces los ceros son el menos 2 y el 3. Ceros racionales, ¿verdad? Ok. Voy a empezar con menos 2. Bajo el 1, 1 por menos 2 es menos 2, menos 3 por menos 2 es 6, da 4, 4 por menos 2 es menos 8, da menos 12 y menos 12 por menos 2, 24. Eso da 0. Vuelvo a hacer la división, pero ahora con 3. 1, 1 por 3, más menos 3, 0. 0 por 3 es 0, 4 y 4 por 3, 12. Es 0. Y volvemos a lo mismo, ya me queda esto, esto y el cociente. Noten que esto es x más 2, x menos 3 y x a la 2 más 4. Entonces la pregunta es ¿cómo factorizo x a la 2 más 4? Recuerden que esto yo lo puedo ver como una ecuación para ir a calcularle precisamente sus soluciones. Entonces x a la 2 es igual a menos 4.
Pero recuerden que ese menos lo puedo ver como un i a la 2. Entonces, saco raíz cuadrada. Y me queda que el valor absoluto de x, recuerden que cuando saco raíces elevadas a algo para hacerla en valor absoluto, 2 por i. Eso significa que x puede ser más o menos 2i. Así que ya de ahí le saldría las que me habían dado anteriormente, que posiblemente la cálculo también se las da, ¿verdad? Pero si no, de así, este sería el procedimiento correcto. ¿Alguna pregunta con esta parte? Muy bien. La 5 dice que haya las raíces cúbicas. Recordemos que para las raíces cúbicas tenemos también una famosa formulita por ahí. Vamos a ir a verla. Sería esta. Esa o bien esta, ¿verdad? Cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Voy a usar esta. Ya luego pasarse de una a otra es muy sencillo. Que igual necesitamos R y necesitamos cita. Z igual a menos 27. ¿Cuál es la parte real? O sea, Menos la. 27. Ajá. ¿Y el B? 0. Correcto. Si el A es menos 27 y el B es 0, ¿en dónde está ubicado este punto? En el segundo cuadrante. Bueno, en realidad no está en un cuadrante, sino que está sobre el eje. Eje X. Ajá. ¿Y cuál sería entonces el ángulo ahí? Sí. Exactamente. Y si este numerito está aquí en el eje X, en menos 27, ¿cuánto va a ser R? 27. Bueno, no. Sí. La distancia, ¿verdad? La longitud de ese rayo. Y obviamente como estoy en línea recta sobre el eje, y eso vale 27. Puedo usar la fórmula, ¿verdad? No hay ningún problema. Va a ser la raíz de 27 a la 2 más 0 a la 2, que nos va a dar 27. Pero en estos casos, cuando están sobre un eje, es muy sencillo. Ok. Entonces, vean que el M, bueno, no lo copié aquí en la fórmula, muy importante. El M va desde 0 hasta n-1. Es decir, este caso, como es raíz cúbica, va a ir de 0 hasta 2, porque ocupo 3 raíces. La de 0, la de m igual, bueno, la de m igual 0, la de m igual 1 y la de m igual 2. Perdón, 0, 1 y 2. Ajá. Así que tenemos primero W sub 0. Va a ser igual a la raíz cúbica de R, que R es 27, por coseno de zeta, que es pi, más 2 veces el M, que es 0, por pi, entre 3, que es el N. Por aquí pongamos que el N era 3. Y igual la raíz cúbica de 27 por seno de pi más 2 veces por 0 por pi entre 3. Así que vamos a ir a calcular eso.
Raíz de 27, bueno, raíz cúbica 27 es 3. Y luego el coseno de pi tercios más 3 por el seno de pi tercios, lo cual es igual a coseno de pi tercios es 1 medio, 3 medios, más, y eso era una raíz de 3 sobre 2, creo que es. Sería 3 raíz de 3 sobre 2 por i. Ahí verifiquen eso, porfa. Radianes. Sí. Sí, gracias. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de usar m igual 0, vamos a usar m igual 1. Así que me queda el pi más 2pi, 3pi, entre 3 es pi. Así que en este caso coseno de pi es menos 1. Por 3 es menos 3 y seno de pi es 0, así que me queda solo menos 3. Y por último lo mismo, pero con el m igual a 2. Entonces tiene que ser sería 4pi más 5pi. 3 coseno de 5pi tercios más 3 seno de 5pi tercios. Y eso es igual a 3 medios menos 3 raíz de 3 medios por i. Y listo. En este caso, ya tenemos a las 3 raíces. De hecho, por ahí hay un teorema que si un número es raíz, su conjugado también. Por eso es que tenemos estos dos. Ven que el conjugado de este es el mismo. Entonces, por eso no aparece otra similar. Pero sepan que eso siempre pasa. O sea, si tengo unas, siempre va a aparecer su conjugado. Y esto, si quisieran graficarlo, ven que son los puntitos. Voy a poner así, raíces cúbicas de menos 27. Ven que serían los pares ordenados. 3 medios, 3 raíz de 3 medios, menos 3, 0. Y 3 medios, menos 3 raíz de 3 medios. Y de hecho aquí los tengo en álgebra. Que serían estos 3. Así que nada más me los voy a traer. Esas serían las 3 raíces de ese numerito. Bueno, ustedes saben que se lo pueden escribir como la raíz cúbica de menos 27, ¿verdad? Bueno. Entonces ahí están graficaditas. Vamos con esta 6. Determine la solución de esta ecuación.
Bueno, esto es una ecuación igual que siempre. ¿Cómo hacemos para despejar el z? Lo que no tiene z se envía a restar. Y Ajá, luego todo pasa a dividir. exactamente. Y por z es igual a 7i más 2i menos 5 menos 4i. Es decir, 4 menos 2i de z es igual a... Y sumamos semejantes, ¿verdad? Que serían parte entera o parte, perdón, parte real e imaginaria. Sería menos 3 más 3i. Y luego z es igual a menos 3 más 3i entre 4 menos 2i. Obviamente se puede dejar así, pero dejémoslo de la forma usual, a más bi. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar por el conjugado. Ajá. De 4 menos 12. 4 más 2i sobre 4 más 2i, correcto. Es decir, z va a ser igual a menos 3 por 4 es menos 12. Menos 3 por 2i es menos 6i. Más 3i por 4 es más 12i. Y 3 por 2 es 6. Y a la 2 es menos 6. Entre, eso sería el 4 a la 2, que es 16, menos el 2i a la 2, que sería 4, pero negativo. Pero menos por menos más. Pero voy a dejarlo así. Así que z es igual a menos 18 más 6i sobre 16 más 4, que es 20. Y bueno, ahí en realidad ya lo podemos separar si quisiéramos. Igual ya está, ¿verdad? Pero vean que esto sería menos 9 décimos más 3 décimos 1. Y listo. Y ahí obviamente se puede hacer cada vez más complicada una ecuación, que salga, qué sé yo, una cuadrática con números complejos, pero ya vieron que factorizar es exactamente lo mismo. Nada más tener cuidado. Y para finalizar tenemos esta raicita, perdón, esta integral. Ven que es la integral de 0 hasta 1 de x a la 2 menos 5 tercios de x por y. Recuerden que dijimos que nada más separamos. Y sacamos constantes. Aquí la constante es menos 5 tercios por y, pero la integral va a mantener adentro solo el x, que es la variable que depende de la, perdón, que es el término que depende de la variable. Ahora la integral de x a la 2 es x a la 3 sobre 3, evaluado de 0 hasta 1 menos el 5 tercios de y por la integral de x, que es x a la 2 sobre 2, de 0 hasta 1. Así que esto es igual a 1/3 menos 0, más el menos 5 tercios de y por el 1/2. Menos, si se evalúa en 0, pues me da 0. Así que esto es igual a 1/3 menos 5 sextos de y. Y listo. Al final es muy sencillo. Nada más sacar eso ahí como constante y listo. Bueno, en estos ejercicios que hicimos, pues es ahí como para que entiendan bien los conceptos, ¿verdad? Recuerden ahí ciertos detallitos. Ahora lo que les quedaría, como les dije, es ir a hacer las practiquitas que vienen al final de los resúmenes, o mejor empiezan a trabajar, si quieren, también en la práctica que les dije que yo les puse aquí en mediación, porque son ejercicios recopilados que yo había tomado en algún momento para que practicaran, y son como tal vez un poquillo más complejos. Tal vez por la parte de las gráficas, que creo que es lo que deben practicar bastante.
Entonces, pueden realizar eso y como les dije, luego tiran el simulacro. Entonces nos estaríamos viendo miércoles para hacer esta practiquita. Y luego también haríamos el simulacro, no sé si el mismo miércoles o el jueves. Yo les estaría avisando. No sé si tienen alguna duda, muchachos. Profe, ustedes no saben nada de lo del examen en parejas. Sí, al parecer va a ser individual porque el examen no puede, o sea, si se hiciera en pareja, solo una persona podría meterse a ver el examen, porque si ya se meten dos diferentes, les va a salir un examen diferente. Entonces, al final, es mejor que lo haga individual como para evitar ese tipo de problemas. El examen es de selección única porque dice, tiene que salir revisado ese mismo día para ya poderles dar promedios, porque ampliación es de ese viernes en 8. Entonces tiene que dar ahí chance para que ustedes puedan pues saber cómo les fue. Y los que hacen reposición creo que reponen a la semana siguiente. Entonces, por ahí anda la cosa. Ok, profe, gracias. Con gusto. Bueno, entonces practiquen bastante y pónganse al día ahí con todo lo que de estudio independiente. Chaito.